capturen al doctor Ayala. Pero lamentablemente las dictaduras siempre salen por la tangente. Pues. Pero el tema es claro. Si leemos más, Fernando, si leemos todo el informe, acá habla de los 70 muertos, acá habla de la sentencia del Tribunal Constitucional que parametra al Poder Judicial, ¿no?, a controlar al Congreso. Acá habla de la excesiva fuerza empleada por las Fuerzas Armadas, acá habla del terruqueo. O sea, esto que está acá, Fernando, no es bueno para tomarla a la ligera. Yo le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. A día de hoy, ustedes, los defensores, abogados defensores de Castillo, no han podido desbaratar una sola resolución del Poder Judicial. Cuando Castillo era presidente, hicieron N tutelas de derecho, todas las perdieron. Cuando Castillo dejó de ser presidente y fue detenido, Checli aprobó la prisión preventiva. San Martín y su sala confirmaron la prisión preventiva. En el otro proceso, lo mismo, en el de organización criminal. Entonces, pero no dice en ningún momento que le hayan violado un derecho, no dice en ningún momento, no, es que no dice. Hablan del artículo 2, 9, 14 y 25, no Fernando, si lo hemos leído juntos. No dice eso. Primero, que no está el nombre de Castillo. Al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se haya respetado los derechos derivados del pacto, 2, 9, derechos 14 y 25. humanos, no detención, debido proceso y derecho político. ¿Qué le violaron a Castillo? El debido proceso y su libertad. ¿Por qué? Porque para vacar a un presidente, para detener a un presidente, primero debe haber un proceso de vacancia o de destitución y también debe haber un proceso de antejuicio para su detención. Había proceso de vacancia ese día. Pero ese era tomado de la tercera vacancia, esto fue una cuarta vacancia. No. ¿Cómo que no? ¿En qué momento? Dígame qué documento oficial dice que hay una cuarta vacancia. Dígame usted. Yo le digo, es el decreto, es la resolución legislativa que vaca Pedro Castillo. En su fundamento dice que el señor Pedro Castillo quiso disolver el Congreso y por eso se le está vacando. ¿En qué momento dice que es la cuarta vacancia? Escúcheme, que la tercera vacancia tenía otro fundamento. La tercera vacancia lo que tenía como fundamento era los supuestos hechos de corrupción presentados por la fiscal de la Nación, nada más. En cambio, este nuevo hecho es un nuevo hecho que se hace ese mismo día y ese mismo día se vota. Que se votó en el Congreso y se aprobó en el Congreso. Claro, pero desbaratar una sola resolución del Poder Judicial. Cuando Castillo era presidente, hicieron N tutelas de derecho, todas las perdieron. Cuando Castillo dejó de ser presidente y fue detenido, Checli aprobó la prisión preventiva. San Martín y su sala confirmaron la prisión preventiva. En el otro proceso, lo mismo, en el de organización criminal. Entonces, pero no dice en ningún momento que le hayan violado un derecho, no dice en ningún momento, no, es que no dice. Hablan del artículo 2, 9, 14 y 25, Fernando, si lo hemos leído juntos. No dice eso. Primero, que no está el nombre de Castillo. Mira, segundo, que no lo dice. Escúchame, ¿usted cree que la ONU va a jugar a medias tintas, ¿no? Que este documento de ONU va a medio cachete? Fernando, yo tengo una cosa. Tenemos que leer el documento que tiene 13 hojas. Pero yo lo tengo también. Tenemos que leer todo. No mire, tanto que lo he leído, que usted y yo hemos coincidido en dónde está la madre del Cordero, 36 y 37. Y por ahí no habla de Pedro Castillo exactamente, pero en los demás artículos justamente pero además habla de la coyuntura política, habla del... O sea, esta cuerda, Dina Boluarte con sus líos, con la investigación que tiene por las muertes, por todos los procesos que se están abriendo a Dina Boluarte, por acá. Mira, yo tengo una cosa. Pero el caso de Castillo por acá. Mira, yo tengo... Verle lo que vemos allí en Yurimaguas, otra vez se inunda todo, nadie hace nada, llegan tarde, no hay prevención y estas son las consecuencias que se tienen. Así está la situación en diferentes partes del país. Lo habíamos invitado un poco más temprano a nuestro siguiente invitado, pero el tráfico, así que le pedimos una alita de tiempo para que llegue a los estudios de Canal N. Walter Ayala es abogado de Pedro Castillo, está con nosotros en vivo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, Fernando, por la invitación. A ver, ¿qué fue de la nulidad? ¿Qué fue del tema de llevarlo a Comisión Interamericana, el caso de Pedro Castillo? Fernando, mire, tengo acá el documento emitido por Naciones Unidas. El Sistema Universal de Derechos Humanos se ha pronunciado. ¿Qué es lo que dice el Sistema Universal? Por medio de su Comité de Derechos Humanos. Dice que a Pedro Castillo se le ha vulnerado el debido proceso, se le ha vulnerado sus derechos políticos y una detención arbitraria. ¿Dónde dice eso? A ver, cuénteme. ¿En qué parte? Esto lo dice en el fundamento 30 ajá, ahí está. En el 36. A ver, léalo, por favor. Ya. Habla sobre dice, el comité se muestra preocupado por la crisis política y social que está viviendo el Perú desde los acontecimientos del día 7 de diciembre del año 2022. ¿Qué pasó el 7 de diciembre de 2022? Un golpe de Estado en el Perú. Vacaron a Pedro Castillo y lo detuvieron. Pedro Castillo que provocaron... un golpe de Estado. No, eso es lo que pasó. No, eso es lo que pasó. Pero siga, a ver.
Ya, que provocaron el relevo en la presidencia de la República, con el consiguiente clima de polarización que vive el país, que son el reflejo de manifestaciones a las que se ha aludido en anteriores apartados. En concreto, el comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se haya respetado los derechos derivados del pacto artículo 2, donde dice, ¿no?, de que todo Estado se compromete a cumplir y garantizar los derechos humanos de todo ser humano. El 9, que habla sobre la libertad, y se habla sobre la que está prohibida las detenciones arbitrarias. El 14, que habla de debido proceso, igualdad, garantía, presunción de inocencia, derecho al contradictorio. Y el 25, que son los derechos políticos que Pedro Castillo ha sido víctima, ¿no? Ahora, el 37, para terminar. Pero terminamos con el 36. No, para terminar, No, porque... después vamos con el 37, calma. Porque dice acá, el Estado parte debe, eso es lo más importante. Calma. Que no pande el cúnico, dice el Chapulín. Ya, está bien. ¿Okay? ¿En qué parte del 36 dice que le han violado algo a Pedro Castillo? Justamente en el 37, donde digo el Estado parte debe, ahí está. 37. No, pero en el 36, quedamos que en el 36 no dice nada. Sí, habla de los acontecimientos del día 7 de diciembre. El comité se muestra preocupado por la crisis política y social que está viviendo el Perú desde los acontecimientos del 7 de diciembre del 2022 que provocaron el relevo en la presidencia de la República. ¿Qué acontecimientos provocaron el relevo en la presidencia de la República? El golpe de Estado del señor Pedro Castillo y la sucesión constitucional tras su vacancia. Eso es lo que sucedió el 7. ¿Estamos de acuerdo o no? No, no estamos de acuerdo. Lo que pasa es ¿Qué pasó el 7 de diciembre? A ver, partíamos de ese punto. Claro, el 7 de diciembre dieron un golpe de Estado a Pedro Castillo porque lo vacaron sin un debido procedimiento. A ver, un poquito más atrás. Jalemos la pita hasta las 11:50. Pedro Castillo dio un discurso donde, ¿En el que dijo qué cosa dijo? Donde dijo que iba a cerrar el sistema de justicia y donde dijo que iba a cerrar el Congreso, pero lo dijo a título personal. Eso puede encajar en una infracción a la Constitución. Yo digo que esté bien ni que esté mal. Yo no vengo a defender a Pedro Castillo por eso. Lo que dijo Pedro Castillo el 7 de diciembre, que disolvía el Congreso, cerraba el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional. Claro, el sistema de justicia. Eso no fue un golpe de Estado. No. ¿Qué fue golpe entonces? de Estado hubiera sido que eso se llegue a concretar, a Porque ejecutar. no, nadie le hizo caso. Justamente ahí vamos. Por eso, ahí vamos. Los militares le dijeron... No hubo conversación previa. No, los militares ni siquiera sabían, ni siquiera los ministros. Llamaron al jefe de la policía para que detenga a Patricia Benavides y le dijeron... Ya, está bien, pero eso ahí está en investigación. O sea, ahorita no podemos asegurar que se va a parar pero partiendo del... Vamos al documento. Ya, vamos al documento. En el 36 no dice que le han violado nada a Castillo. Sí, dice. Dice que el comité se muestra preocupado por la crisis política y social que está viviendo el Perú desde los acontecimientos del 7 de diciembre del 2022 que provocaron el relevo en la presidencia de la República. Punto ahí. Así es. Eso... Dice, ¿Los acontecimientos cuáles fueron? El señor Castillo se apareció en Televisión Nacional a dar un mensaje a la nación anunciando que cerraba todo. Sí, pero yo hay una cosa... Y por eso lo vacaron. Fernando, una cosa. Para poder leer, digamos, ¿no? este informe hay que leerlo de manera concordada con el siguiente considerando. Pero en el 36 no hay nada. Vamos al 37, por favor, doctor. Listo. Pero para no romper la ilusión, voy a repetir la última parte, ¿no? Okay. Del 36, ¿no? Repítalo, por dice, favor. ¿no? El comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado los derechos derivados del pacto. Estamos hablando del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Donde el Perú ha firmado. Y dice los artículos 2, 9, 14 y 25. Como dije, 2 es que el Estado se compromete a cumplir y hacer garantizar los derechos humanos de las personas. 9, libertad. No detención arbitraria. El 14, igualdad, debido proceso, garantía la presunción de inocencia y también no contradictorio. Y el 5, 25, derechos políticos. Y ahora dice, el Estado debe. Ok, debe. Velar que el proceso de vacancia presidencial, ojo, ¿a quién vacaron el día 7 de diciembre? Al golpista Pedro Castillo. A Pedro Castillo. Pues entonces, ahora sí tiene sentido el artículo anterior. Pero lea completo, pues. Velar por el proceso de vacancia presidencial siempre se lleva a cabo con plena conformidad con los principios básicos, debido proceso y juicio justo, y con pleno respeto al artículo 25 del pacto incluso. Derechos políticos. Derechos políticos. Pedro Castillo era un presidente elegido políticamente. Pues. Y si ello fuera necesario mediante la correspondiente reforma legislativa, incluso constitucional, de forma que garantice un adecuado sistema de contrapoderes entre los diversos poderes. Inclusive acá dice que no hay equilibrio de poderes. No existe... ¿En qué parte dice que no hay equilibrio de poderes? Un adecuado sistema de forma de contrapoderes. Que se garantice un adecuado sistema de contrapoderes entre los diversos poderes del Estado. ¿En qué parte dice que no hay equilibrio? Ahí lo dice, ¿no? No, ahí no dice. Que garantice... Dice, ¿no? Que garantice incluso un sistema de contrapoderes. Hay una frasecita, una palabrita chiquitita o una frasecita chiquitita que cambia el sentido de la oración. Incluso si fuera necesario, si se necesitara, condicional. ¿No dice? Acá está, pero... No. Respecto al artículo 25 del pacto, incluso si ello fuera necesario, pero mira, mediante la correspondiente reforma legislativa, incluso constitucional, de forma que se garantice un adecuado sistema de contrapoderes entre los diversos poderes del Estado. Claro, en otras palabras, lo que está diciendo el Sistema Universal de Derechos Humanos, que en el Perú no existe Estado de Derecho. Pero acá no lo dice. Es que... Eso lo está interpretando usted. No, acá lo dice, ¿por qué? Porque yo lo voy a leer ahora, ¿le parece o no? Pero vamos a leer primero. No, pero termino de leerla, pues. A ver.
claro. Velar porque el proceso de vacancia presidencial siempre se lleve a cabo de plena conformidad con los principios básicos del debido proceso y juicio justo. Ajá. Y con pleno respeto al artículo 25 del pacto, incluso si fuese necesario, mediante la correspondiente reforma legislativa, incluso constitucional, de forma que se garantice un adecuado sistema de contrapoderes entre los diversos poderes del Estado. Exacto. ¿En qué parte dice que le violaron algo a Castillo? Acá dice, pues. ¿Qué dice? Mira, lo voy a explicar como para un alumno de primer grado. Ya, pero para inicial, lo que dice el artículo 36 narra que el día 7 de diciembre existieron, digamos, ¿no?, una crisis política hasta la actualidad. Dice, A ¿no? consecuencia de los hechos del 7 de diciembre. Sí, y dice que eso se han vulnerado los artículos 2, 9, 14 y 25 del pacto. No dice eso. Acá dice. Le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado. Claro, no se hayan respetado. No, pero le preocupa. Pero Total. no dice no se han respetado. Acá dice, mira, en la parte final dice, ¿no? Al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se haya respetado los derechos derivados del pacto. 2, 9, Derechos 14 y humanos, 25. no detención, debido proceso y derecho político. ¿Qué le violaron a Castillo? El debido proceso y su libertad. ¿Por qué? Porque para vacar a un presidente, para detener a un presidente, primero debe haber un proceso de vacancia o de destitución y también debe haber un proceso de antejuicio para su detención. Había proceso de vacancia ese día. Pero ese era tomado de la tercera vacancia, esto fue una cuarta vacancia. No. ¿Cómo que no? ¿En qué momento? Dígame qué documento oficial dice que hay una cuarta vacancia. Dígame usted. Yo le digo, es el decreto, es la resolución legislativa que vaca Pedro Castillo. En su fundamento dice que el señor Pedro Castillo quiso disolver el Congreso y por eso se le está vacando. ¿En qué momento dice que es la cuarta vacancia? Escúchame, que la tercera vacancia tenía otro fundamento. La tercera vacancia lo que tenía como fundamento era los supuestos hechos de corrupción presentados por la fiscal de la Nación, nada más. En cambio, este nuevo hecho es un nuevo hecho que se da ese mismo día y ese mismo día se vota. Que se votó en el Congreso y se aprobó en el Congreso. Claro, pero sin un debido proceso, Fernando. Fernando, yo te digo una cosa, mira, nos guste o no nos guste, pertenecemos a un sistema comunitario. Escúcheme, usted como abogado defensor dice que no hubo debido proceso. Mira, no lo digo yo, lo dice el Sistema Universal de Derechos Humanos, Fernando. Fernando. Lo dice? Fernando, lo repito otra vez, mira. Léalo de nuevo, Ya. a ver si lo Al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado los derechos derivados del pacto, artículos 2, 9, 14 y 25, debido proceso, detención arbitraria, derechos políticos y que el Estado se encuentre obligado. ¿En qué parte de acá dice, le preocupa que no se hayan respetado los derechos derivados de Pedro Castillo? ¿En qué parte? Eso está en el 36. El Estado parte debe. Inclusive le está exigiendo, velar que el proceso de vacancia presidencial siempre se lleve a cabo de plena conformidad con los principios básicos del debido proceso y juicio justo y con pleno respeto del artículo 25 del Está pacto. bien, pero, doctor, pero ¿en qué parte dice en este número 37? Y yo también lo tengo, pues. Ya, acá está. ¿En qué parte dice que no le respetaron el debido proceso y juicio justo a Pedro Castillo? Mira, yo la verdad, dice? creo que la audiencia se está dando cuenta, te digo que el 36 dice que a la ONU le preocupa que el proceso no se haya respetado el artículo 2, 9, 14 y 25, y en el 37 dice que el Estado debe velar por el proceso de vacancia presidencial. ¿A quién se le vacó el día 7 de diciembre? Fue a Pedro Castillo. Pero dice que tiene que velar porque el proceso de vacancia presidencial siempre se lleve a cabo de plena conformidad con los principios debe, básicos debe, del le debido está proceso exigiendo. y juicio justo. Claro, pero anteriormente le está diciendo que le preocupa que eso no se llevó. La ONU le está diciendo en este momento al Le está Estado exigiendo peruano, al Estado peruano. no, Y le es está vinculante, diciendo, debes Ojo, y este velar mandato es por vinculante. el debido proceso y juicio justo. Mira, yo tengo una cosa. Constitucionalmente, creo que el debido proceso se ha cumplido. Mira, y vamos al B. Vamos al B. Dice, garantizar que el proceso penal seguido contra don Pedro Castillo, actualmente en prisión provisional, se desarrolle con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho de juicio justo, tal como reconoce el artículo 14 del pacto. ¿Qué habla el artículo 14? Habla de la libertad. Nadie puede ser detenido de manera arbitraria. Pero no lo han detenido de manera arbitraria. Sí, ha sido una detención arbitraria, Fernando. Lo de ¿Está en Pedro Castillo, flagrancia? ese es el tema, eso es lo que le han hecho creer a las personas. ¿A quién le han hecho creer? No lo digo yo, lo dice la ONU, Fernando. ¿En qué Si parte esto, dice que lo han detenido ilegalmente? En el Castillo? artículo 36 y 37. No, lo que A y dice es B. se desarrolle con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a un juicio justo, tal como se reconocen en el artículo 14 del pacto. ¿En qué parte dice que no ha tenido juicio justo Castillo? Es que si nos vamos al artículo 14, justamente habla de detención arbitraria, el artículo 14. Pero acá no lo dice, pacto. pues, doctor. Eso es su interpretación. Eso es lo que usted interpreta del documento. Está remitiendo al pacto, porque este pacto que está acá es el reglamento, o sea, es una regla que los países Lo que han usted firmado. nos está diciendo con su interpretación Es interpretación. es que el Congreso le violó los derechos, Exacto. que el juez Checli le violó los Exacto. derechos, que el juez San Martín y su sala le violaron los derechos. Así es. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Pero sistema. acá no dice El eso. Sistema Universal de Derechos Humanos sí lo dice. Usted. Y es más, Fernando, tiene una cosa. Por eso ningún juez les da la razón a usted. Nos va a dar, si no ese juez comete prevaricato, porque esto que está acá es vinculante para los jueces. Pero no dice esto eso, se está pues. ingresando el día de hoy, o el día de ayer se ingresó a todos los expedientes de Pedro Castillo. Y Pedro Castillo tiene que estar en libertad. En caso Pedro Castillo no salga en libertad... Pero acá no dice los que lo tienen que funcionarios liberar. van a- no, Acá no dice que lo tienen que liberar. acá dice que se le aplique
con pleno estricto acá dice que tiene que tener debido proceso, juicio justo y un proceso penal con garantías. Y habla de la vacancia, inclusive. Pero no dice en ningún momento que lo han vacado mal, que la vacancia es ilegal, bueno, que le han violado los derechos. No dice nada, pues, doctor. Yo lo he fundamentado, te lo he explicado, pero no me quieres entender. No, lo que usted... Y lamentablemente en las dictaduras... Yo no soy dictador, no tú, Fernando. General, para quedar general, capturen al doctor Ayala. Pero lamentablemente en las dictaduras siempre salen por la tangente. Pero el tema es claro. Si leemos más, Fernando, si leemos todo el informe, acá habla de los 70 muertos, acá habla de la sentencia del Tribunal Constitucional que parametra al Poder Judicial, ¿no?, a controlar al Congreso. Acá habla de la excesiva fuerza empleada por las Fuerzas Armadas, acá habla del terruqueo. O sea, esto que está acá, Fernando, no es bueno para tomarla a la ligera. Yo le voy a decir una cosa. A día de hoy, ustedes, los defensores, abogados defensores de Castillo, no han podido desbaratar una sola resolución del Poder Judicial. Cuando Castillo era presidente, hicieron N tutelas de derecho, todas las perdieron. Cuando Castillo dejó de ser presidente y fue detenido, Checli aprobó la prisión preventiva. San Martín y su sala confirmaron la prisión preventiva. En el otro proceso, lo mismo, en el de organización criminal. Entonces, pero no dice en ningún momento que le hayan violado un derecho, no dice en ningún momento, no, es que no dice. Hablan del artículo 2, 9, 14 y 25, no Fernando, dice, si lo hemos leído juntos. No dice eso. Primero, que no está el nombre de Castillo. Mira, segundo, que no lo dice. 36, escúchame, ¿usted cree que la ONU va a jugar a medias tintas, ¿no? Que este documento de la ONU va a medio cachete? Fernando, yo tengo una cosa. Tenemos que leer el documento que tiene 13 hojas. Pero yo lo tengo también. Tenemos que leer todo. Mire, tanto que lo he leído, que usted y yo hemos coincidido en dónde está la madre del cordero, 36 y 37. Y por ahí no habla dice de Pedro nada. Castillo exactamente, pero en los demás artículos justamente habla de Pero además habla de la coyuntura política, habla del... O sea, esta cuerda, Dina Boluarte con sus líos, con la investigación que tiene por las muertes, por todos los procesos que se están abriendo a Dina Boluarte por acá. Mira, yo tengo una cosa. Pero el caso de Castillo por acá. Mira, yo tengo una cosa, como te vuelvo a decir, no digo que tú seas un dictador o que seas parte de la dictadura, pero en dictaduras justamente lo que se hace es tomar a la ligera los pronunciamientos de la ONU. ¿Usted cree que estamos en una dictadura? Yo pienso que una dictadura cívico-militar. Desde el momento que se vaca a un presidente en esta dictadura juegan todos, o sea, en esta dictadura juegan. Pero acá lo está diciendo justamente la misma ONU. ¿Pero dónde dice dictadura? Bueno, ¿en qué parte? Si usted me lee... Mira, solamente voy a repetir esta partecita nada más. Doctor, si usted me lee la parte en la que dice que hay dictadura en el Perú, yo le pongo la alita y el pollo a la brasa. Ya, dice, el comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado los derechos derivados del pacto 2, 9, 14 y 25. Eso es lo que le preocupa. Y en el siguiente artículo dice, el Estado le obliga al Estado peruano, uno, que debe velar que el proceso de vacancia presidencial se lleve respetando el debido proceso. Y en el B indica, no, garantizar que el proceso penal seguido contra don Pedro Castillo, actualmente en prisión, se desarrolle con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a juicio justo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Pero en qué parte dice que no ha habido debido proceso? ¿En qué parte? O sea, yo te digo una cosa. Acá dice, yo se lo voy a leer de nuevo, pues estamos leyendo el mismo documento, cada uno a su estilo, ¿no? Velar porque el proceso de vacancia presidencial siempre se lleve a cabo de plena conformidad con los principios básicos del debido proceso y juicio justo y con respeto al artículo 25 del pacto. ¿De quién están hablando ahí? La pregunta es, ¿de quién están hablando? La vacancia presidencial. De Pedro Castillo. ¿Pero en qué parte dice que no se ha cumplido con el debido proceso y el juicio justo? ¿En qué parte? Ya, dice en el 36, en la parte final, al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado los derechos derivados del pacto, artículo 2, 9, 14 y 25. Ahí habla de debido proceso, habla de la detención arbitraria, habla de los derechos políticos y doctor, que el Estado se encuentra obligado a cumplir el pacto. Si el comité hubiese querido decir que a Pedro Castillo se le violó algo, lo ponía en blanco y negro. Todo esto que estamos dándole vueltas hace 20 minutos es interpretación. Yo interpreto que, bueno, esto parece que dice así, pero no dice así. Yo tengo una pregunta. Pregunte usted. Ya, mira, para que más Cambiamos de papeles. Usted pregunte, por favor. Supongamos que usted y yo firmamos un contrato. Ajá. Listo. Usted no cumple. Y yo le digo, Fernando, existe un contrato de la cláusula 1, 2, 3, 4, 5. A mí me está preocupando lo que estás haciendo. Debes de cumplir, ¿ah? Lo digo así. No cumples. Eso dice esto. No, eso no dice eso. Entonces, si es que no se cumple, ¿qué viene? Las medidas cautelares. Pero eso no dice eso, vienen las sanciones. Doctor, escúcheme, ¿usted cree que estos señores del comité de la ONU pero ya lo han dicho, se han dado el trabajo de escribir todo este documento de 13 páginas para dejar así cabos sueltos? Hay personal de la ONU que ha estado acá en Perú, han pedido informes, hay declaraciones, hay, digamos, documentos que el Estado peruano ha corrido traslado, ¿no? Al Comité, ¿no?, de Naciones Unidas. Entonces esto no es que se le ha ocurrido y lo han escrito en un momento, Fernando. Esto que está acá es producto de todo un trabajo, de un expediente
realmente voluminoso, ¿no? Estos son 13 hojas, ¿no? Pero el expediente es tremendo. Y acá, y te digo otra cosa, este documento le ha sido notificado al Estado peruano ya hace 3 días. Inclusive en su parte final dice que este documento debería ser público a todos los ciudadanos. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? Lo ha escondido bajo 7 llaves. Ah, ¿usted cree que lo ha escondido? No, yo te hago una pregunta. ¿Se ha publicado? ¿Alguien ha dicho algo de este documento? Nadie. Pero para cerrar la idea, acá no dice nada de lo que usted dice. Bueno, si no me entiendes... Yo puedo entender Yo que lo no me leo. entiendas. Mira, No, pero Fernando, yo no lo tengo. Lo único que tengo que hacer es leer. Porque, mira, Lo único que tengo que hacer no es te leer. vayas a molestar No, por lo que te voy a tranquilo, decir. no se preocupe. La única justificación para que no me entiendas es que como no eres abogado, no estás No, entendiendo. es que no necesito ser abogado para saber leer lo que dice muchas aquí. veces, O sea, acá dice una cosa que usted la quiere acomodar. No, está más claro que el agua. No, pero es lo que usted Está más dice, claro que pues. el agua. El documento cosa no lo que no dice. me quieres entender. El documento no lo dice. Sí Si el lo documento dice. lo dijera, genial. Pero lo Cambiamos de está tema ya. diciendo. ¿Qué Bueno. fue del tema de la OEA, de la Comisión Interamericana, que ya en un mes salía la cautelar y que ya lo reponían a Castillo? ¿Ya salió todavía? Yo te digo una cosa, Fernando. En derechos humanos existe el sistema universal y el sistema regional. El sistema universal es la ONU, Naciones Unidas. Y el sistema regional es la OEA, Organización de Estados ¿Pero usted Americanos dijo de que iba a la América. OEA? Para terminar la idea, para que también el público entienda, ¿no? Esto que está acá, si ya hay un pronunciamiento en ese sentido, prácticamente lo de la comisión queda en segundo plano. Porque si la OEA, que es el sistema mundial, acá abarca cerca de 200 países, y ya está reconociendo que Pedro Castillo es un preso político. Pero, entonces, pero acá no dice que es que habla de derechos políticos. Ya fue, doctor. Pero el 25 habla de derechos políticos. Pero acá no Fernando. dice, pues, que es preso político. Acá Pero lo solamente dice. dice que tiene que tener un debido proceso y juicio justo Ya. y que el proceso penal se Ya, ¿y desarrolle el con pleno artículo cumplimiento 25? de las garantías propias del ¿Y derecho el a un juicio artículo justo. 25? Pero es lo que dice acá. No, el artículo 25, ¿qué dice? Pero estamos hablando de los derechos políticos. Es un preso político. ¿Pero en qué parte dice que es un preso político? Porque al poner, ¿no?, el artículo 25, que habla sobre derechos políticos, que toda persona tiene, ¿no?, derecho a ser elegido, ¿no?, y ser parte, ¿no?, de la vida política del país, está hablando de... Bueno, le pregunto, le pongo otro tema. ¿Sabe algo, Pedro Castillo, le ha contado algo del español? Si iban a chuponear a alguien, sistema de inteligencia, ¿qué le ha dicho? Porque estaba hablando el español toda la semana, hasta esta misma semana aquí en Canal N, dijo que si él habla, muchos van a caer y que muchos van a escapar del país. ¿Ha hablado con eso de Castillo, de quién No, es el español? Fernando, yo soy abogado del presidente Pedro Castillo solamente no en 2 temas. Uno, en una acción de amparo que busca la nulidad de la resolución legislativa que abarca el presidente. Y otra, ¿no?, en la demanda interpuesta, ¿no?, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esos 2 procesos yo soy el abogado. ¿Pero y no le ha preguntado por el español? No le he preguntado por el español. Nada. No. ¿Lo vio alguna vez en Palacio usted, cerca a Palacio, en alguna reunión? ¿Lo ¿Así, vio al español? al español? No. Nunca. No Nada. lo conozco, no lo conozco. Bueno, y entonces, usted es abogado en 2 procesos de Castillo. Constitucional, ¿El yo soy amparo cómo va? constitucionalista. El amparo ya está, digamos, en demora. El día de mañana o el día lunes iré, ¿no?, a la Corte a hablar y ya, pero en parte nos ha convenido porque se está juntando este informe de la ONU al expediente. Y el artículo 2 dice que el Estado está obligado a cumplir el pacto. Quiere decir que este documento es vinculante. ¿Y en el caso de la comisión, en qué van? En el caso de la comisión debemos presentar todo este documento. Fui a la comisión, tuve la oportunidad, ¿no?, de hablar con Luis Almagro, tuve la oportunidad, ¿no?, de hablar con el señor Gonzalo Conca, quien es el jefe de asesores de gabinete de Luis Almagro. Tuve la oportunidad, ¿no?, de hablar, ¿no?, en la misma comisión en el área de medidas cautelares. Y bueno, no, yo entiendo de que el tema tiene que salir bien. ¿Por qué tiene que salir bien? Porque ya, si el sistema universal ya se pronunció, prácticamente el tema regional ya queda en segundo plano. Bueno, vamos a ver qué pasa. Doctor Walter Ayala, gracias por su Te tiempo. agradezco, la verdad, por la oportunidad. No, eso en buena onda todo, con no, buena sí. vibra. Así que no se preocupe, tranquilo. Gracias. No pasa nada. Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo en 2 de los casos que tiene el expresidente, estuvo en los estudios de Canal N. Vamos a San Martín. Tito Arévalo tiene información desde esa región. Tito, contigo, buenos días, cuéntanos, ¿cómo